son capaces de generar mutaciones y pueden pasar de un animal al ser humano, ¿no? Y esto se ha, más o menos así el tema de discusión de cuál era el origen del SARS-CoV-2, ¿no? Que hablaban del pangolín, que esto inició porque las personas de la zona asiática tienen la tendencia a consumir alimentos exóticos, ¿no? Animales silvestres, y eso fue lo que conllevó el inicio de la pandemia, ¿no? Que también no está alejado. Hay muchos casos que sí son reales, pero eso es algo que todavía sigue en estudio y que requiere más demostración. Este es un ejemplo de cómo se da la unión del bacteriófago T4 con una célula de Escherichia coli, ¿no? Aquí están las dos imágenes, una que está ya traducida y aquí está la versión original en inglés, ¿no? Son el mismo proceso. Entonces, el virus o el virión, le vamos a llamar el virión T4, va a unirse inicialmente a la membrana externa de la bacteria, en este caso una bacteria gram negativa. Y va a haber una interacción aquí con las fibras basales que tiene el microorganismo, ¿no? En este caso con el lipopolisacárido. Entonces, una vez que ha hecho esa conexión con estas fibras basales con el lipopolisacárido, empieza un contacto mucho más cercano con la pared celular, ¿no? Y estas, aquí creo que se ve mucho mejor, ¿no? Las espículas, que son estas de aquí, las pequeñitas, hacen contacto con la pared celular. Una vez que ha hecho ese contacto con la pared celular, empieza un proceso de contracción de la vaina de la cola, ¿no? Como ven aquí, creo que esta imagen habla mucho o nos dice muchas cosas. Esta contracción, esta de aquí que es la cola, se contrae como un resorte con la finalidad de expulsar su material genético hacia el interior del citoplasma de la bacteria, ¿no? Atravesando toda la membrana, las dos membranas plasmáticas y la pequeña capa de péptidoglicano. Y gracias a ese proceso puede introducir su material genético, ¿no? Su genoma al interior del citoplasma y utilizar la maquinaria de la célula para poder generar nuevos viriones que serán liberados y continuar su ciclo. Entonces aquí esto es algo representativo, pero sin embargo aquí tenemos unas imágenes al microscopio electrónico donde se aprecia este comportamiento, ¿no? La unión con las fibras de los lipopolisacáridos. Aquí se ve cómo se va acortando la cola para poder introducir su material genético, y aquí no se aprecia bien, pero ese proceso es el movimiento que está haciendo la bacteria de introducir el material genético, ¿no? Entonces, de esa manera se asegura el bacteriófago de introducir su material genético al interior de la bacteria. Una vez que ya ha hecho ese proceso de introducción del material genético, también el bacteriófago va a empezar a generar la síntesis de diferentes nucleasas, las cuales van a ayudar a que se pueda sintetizar el material genético de este fago, ¿no? Porque recuerden que el bacteriófago tiene su genoma, entonces necesita una batería de enzimas, nucleasas, DNA polimerasa y algunos factores sigma que le ayuden a replicar su material genético, ¿no? Engañando a la bacteria, lo que hace es inducirla a que sintetice nuevas moléculas de ADN, pero que son moléculas que pertenecen al fago, ¿no? O que son del fago. Y adicionalmente lo que hace es inducir la síntesis de diferentes proteínas que van a formar la cabeza, que van a formar la cola, el cuello y la cola del bacteriófago. Y todo esto lo hace por, primero, replicación del material genético, pero también sintetiza, induce la síntesis de ARN mensajero, generando el proceso de transcripción, después la traducción para la producción de las proteínas. Y esto es bastante corto
como ven, en 25 minutos puede realizar todo este proceso de replicación del material genético y síntesis de las diferentes proteínas hasta el ensamblaje del virión maduro, donde ya está el virión listo para poder ser liberado y seguir infectando a otras bacterias. Por lo cual el bacteriófago es muy eficiente en el proceso de poder generar nuevos bacteriófagos, ¿no? Es tan inteligente que no necesita hacer él el trabajo, sino solo adueñarse de una célula y que la célula haga el trabajo por él, ¿no? Y él sigue produciendo nuevos bacteriófagos. Entonces tiene una estrategia bastante inteligente y muy adaptada. Bien, eso como una breve introducción de las características que tienen los virus, ¿no? Y en este caso los bacteriófagos. Ahora, los bacteriófagos se encuentran en diferentes ambientes, ¿no? Nosotros los podemos ubicar, por ejemplo, en ambientes que están contaminados, en el mismo suelo, podemos encontrar ahí a los virus. En nuestra microbiota intestinal habrá todo un conjunto de virus que viven allí asociados a las bacterias. De hecho, yo me atrevería a decir que hay más virus que bacterias en el cuerpo de un ser humano. ¿Por qué? Porque los virus son mucho más, son del tamaño nanoscópico. Y una bacteria puede cargar miles y miles de bacteriófagos. Por lo tanto, la cantidad de virus que tendremos nosotros en todo nuestro cuerpo será mucho mayor en comparación a las bacterias. En este ensayo que nosotros planteamos, buscamos explicar cómo se desarrollaría un aislamiento de los bacteriófagos. Entonces, el objetivo es aislar virus bacterianos empleando técnicas adecuadas. Para ello necesitamos un huésped que sirva como trampa para poder aislar el bacteriófago. Entonces, una de las bacterias que se utiliza y que se emplea mucho para este tipo de ensayos es Escherichia coli. Entonces, necesitamos como material biológico la cepa bacteriana, que es E. coli. ¿Y cuál va a ser nuestro material de partida para aislar los bacteriófagos? Por ejemplo, un agua de desagüe. Es ahí donde encontramos aguas residuales contaminadas, ahí vamos a encontrar bacteriófagos. Y dentro del aislamiento de los bacteriófagos hay muchos materiales adicionales que se requieren. Por ejemplo, se requiere un caldo doble concentrado, que es un caldo que está bastante enriquecido. Necesitamos un caldo de tripticasa de soya, un TSB. Necesitamos hisopos estériles para poder hacer la siembra, papel filtro porque se harán múltiples filtraciones, micropipetas de diferente volumen con sus respectivos tips de 5 a 10, de 10 a 200 y de 100 a 1000 microlitros. También se requieren embudos para poder hacer la filtración, pipetas, matraces, requerimos estos viales de penicilina que sean estériles, que estén vacíos. Requerimos también el agar TSA para poder hacer la siembra en sólido. Se requieren estos filtros y microfiltros, ¿no? Que son como unos pequeños embuditos que tienen un tamaño específico de poro, ¿no? Fíjense aquí dice de 0.2 micras. Básicamente porque lo que queremos es hacer un filtrado y retener todas las bacterias y solo quedarnos con el bacteriófago. Entonces este filtro, el tamaño del poro tendrá que ser mucho más pequeño del que tienen las bacterias para que pueda retener a las bacterias y solo quedarnos con el bacteriófago. También se requieren jeringas nuevas para poder hacer los filtrados, una bomba para poder también ayudar a la filtración, una incubadora y una centrífuga, ¿no? Son los materiales básicos que se requieren. ¿Cuál es el procedimiento para poder aislar los bacteriófagos? Primero necesitamos hacer crecer nuestra bacteria que vamos a
utilizar como trampa para poder aislar los bacteriófagos. Por lo tanto, el caldo doble concentrado lo vamos a estéril, debe estar estéril y debemos tener nuestra cepa problema, que es en este caso E. coli, crecida a, esta bacteria ya debe estar crecida, porque yo voy a utilizar el caldo, o si lo tengo en placa, también lo podemos emplear. Pues si lo tengo en caldo, una asada de la cepa utilizando este asa en aro y lo inoculamos aquí, bajo condiciones de esterilidad, obviamente. O puedo tomar 4 colonias, si es que lo tengo en placa, y los coloco en mi caldo doble concentrado. ¿Ok? Entonces voy a inducir y promover el crecimiento de estas bacterias, lo incubamos a 37 grados por un lapso de tiempo de 4 a 5 horas. De preferencia sería que estén en agitación, en un agitador orbital, ¿no? Para que esté homogéneo el crecimiento. Al mismo tiempo, de forma paralela, yo debo recolectar la muestra, problema de dónde voy a aislar los bacteriófagos, ¿no? Entonces puedo recolectar un agua estancada, un agua servida, un agua contaminada, pero no la voy a utilizar directamente, sino la voy a filtrar. Como ven aquí, uso un papel filtro y voy a retener todas esas partículas suspendidas, los materiales sólidos que están en el agua, para obtener un material o un líquido que esté filtrado. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso que yo hago, tener mi filtrado y hacer crecer mi bacteria, multiplicarla para poder infectarla con los bacterios. Una vez que ya tengo el filtrado, que más o menos requiero unos 25 ml, que sean el mismo volumen de este caldo doble concentrado al cual he inoculado con cepas de E. coli, entonces lo que hago es juntar, colocar este filtrado en el caldo doble concentrado que ya fue incubado previamente. Entonces tendré un volumen de 50 ml. Y lo que hacemos es incubar esos 50 ml, este frasco con 50 ml, lo incubamos a 37 grados por 18 a 24 horas, ¿no? Es decir, overnight, toda la noche, en agitación de preferencia, para que los bacteriófagos puedan multiplicarse utilizando a la bacteria que he empleado como trampa, que es E. coli. Pasado ese tiempo de incubación de 18 a 24 horas, vamos a volver a filtrar ese caldo doble concentrado al cual le he agregado los 25 ml del material filtrado de esa agua contaminada. Utilizando papel filtro, vamos a generar una filtración. Y ese filtrado, aquí este de acá que lo he filtrado, vamos a someterlo a una centrifugación a 1500 revoluciones por minuto por un tiempo de 5 a 10 minutos, ¿no? Eso puede ir variando dependiendo del protocolo que ustedes sigan, ¿no? Pueden probar más tiempos, menos tiempos, en cual recuperan mayor cantidad de bacteriófagos. Cuando hacemos la centrifugación, vamos a hallar un pellet y vamos a hallar un sobrenadante. Entonces, este sobrenadante lo volvemos, solo el sobrenadante, ojo, este sobrenadante, volvemos a filtrarlo, pero ya no filtramos con papel filtro, sino vamos a usar este filtro estéril, este que tiene forma de un trompito, utilizando también la jeringa estéril. Entonces, aspiramos este filtrado y mediante este filtro pasamos, ¿no? Inyectamos y recolectamos en el vial de penicilina, ese vial estéril que yo he preparado al inicio. ¿Ok? Entonces, este filtrado ya es un filtrado que potencialmente tiene bacteriófagos. Ahí están los bacteriófagos. Entonces, lo guardo a refrigeración, 4 a 8 grados. Lo guardamos. Listo, ya tengo mi filtrado. Entonces, ¿cómo yo voy a comprobar que mis fagos que he aislado son viables? Muy sencillo, lo que vamos a hacer es utilizar un agar
TSB. Este agar TSB vamos a sembrarlo con la bacteria, con E. coli, utilizando ese hisopo estéril, ¿no? Algo que hicimos también, creo, una prueba para identificar la eficacia que tenían los desinfectantes, ¿no? Recuerdan ustedes, hicimos esa técnica. Entonces, con el hisopo, distribuyo de manera homogénea en la placa toda la bacteria, toda la cepa de E. coli, ¿ok? Y cuando ya ha crecido esto de aquí, ojo, cuando ya he colocado aquí, lo incubo de 4 a 6 horas a 37 grados porque quiero que crezca, ¿no? Que crezca la bacteria, ¿ok? Ya ha pasado 4 o 5 horas, la bacteria ha empezado a crecer aquí. Voy a adicionar una gota del filtrado que he almacenado, que tiene los fagos, lo coloco aquí, ¿ok? Y recién vuelvo a hacer una incubación a 37 grados por 18 a 24 horas. Después de esas 18 a 24 horas, lo que yo voy a buscar no son los bacteriófagos, pues no voy a ver bacteriófagos porque son muy pequeños, ¿no? En realidad son tan microscópicos que ni el microscopio óptico me permite visualizarlos. Pero sí puedo evaluar una de las consecuencias que ocurre tras la lisis de las bacterias por parte de los bacteriófagos. Entonces se van a observar pequeñas calvas, se llaman pequeños agujeros, hoyitos, que se forman tras el contacto del bacteriófago con la bacteria. Entonces, de esa manera demuestro que mi bacteriófago aislado, que está aquí en mi filtrado, este filtrado lo tienen que guardar como oro, porque es lo que ustedes han logrado aislar, ¿no? Y ya están comprobando que tiene viabilidad, ¿no? Es capaz de eliminar a una bacteria. Y lo que ven son pequeños hoyitos conocidos como calvas. ¿Ok? De esa manera yo corroboro y valido que mi bacteriófago ha sido aislado correctamente. Puede que también aquí tenga bacteriófago, pero no sea un bacteriófago que elimine a esta bacteria, porque hay bacteriófagos que son específicos. Entonces puede ocurrir eso, requiero hacer más ensayos, más muestras, cambiar del lugar de muestra, etc. Entonces, bajo este procedimiento, nosotros logramos hacer el aislamiento de los bacteriófagos. Entonces, como algo bastante sencillo para ustedes, es que hagan un ejercicio de resultados potenciales que obtendrían con la cepa E. coli, muestra de un bacteriófago de agua estancada del jardín botánico. Y se hace una incubación, la muestra con fago y vamos a utilizar un control negativo donde no le agrego el fago. Y obviamente aquí debemos de encontrar la formación de estas calvas, ¿no? O placas. ¿Ok? Lo mismo si usáramos nuestro ensayo con agua estancada de un canal de regadío. La cepa E. coli y la cepa trampa para aislar, recuperar y después también para probar la efectividad de los bacteriófagos. Siempre una muestra con el bacteriófago y un control negativo que no tiene el bacteriófago. Si hacemos una evaluación con bacterias como Pseudomonas aeruginosa, de la misma manera. El agua estancada del canal de regadío debe tener bacteriófagos y yo los voy a enfrentar, voy a utilizar a Pseudomonas como mi bacteria de prueba para evaluar, primero para poder aislar y rescatar a los bacteriófagos y después para evaluar la efectividad. Siempre tengan en cuenta que se debe tener en la muestra problema y un control negativo, e incluso otros usan un control positivo, donde saben que funciona para contrastar todos estos procedimientos y que sean correctos. Y lo mismo, ¿no? Con agua estancada del jardín botánico, pero con una cepa de Pseudomonas aeruginosa, se hace todo el procedimiento que expliqué y se genera una muestra con fago y un control negativo que no tiene fago. Entonces, de esa manera, podemos nosotros aislar estos agentes infecciosos que son del orden de nanómetros, ¿no? No son micrómetros, porque el micrómetro es grande,
Son muy, muy pequeñitos, pero que tienen una funcionalidad muy interesante porque se utilizan para diferentes fines. Ya hay toda una tecnología que se llama la fagoterapia, que consiste en utilizar a estos bacteriófagos para tratar diversas enfermedades asociadas a la resistencia de los fármacos, ¿no? Claro que todavía no está aprobado por la FDA, sin embargo, existe ya bacterias que no pueden ser eliminadas por los antibióticos conocidos, ¿no? Son resistentes a casi todos los antibióticos. Por lo tanto, la única solución es acudir a un bacteriófago que mate directamente a la bacteria, que no emplea una de las dianas terapéuticas que tienen los fármacos y lo hace con otra estrategia y es capaz de controlar el crecimiento de esa bacteria. Pero también hay un tema ahí de que no se sabe qué hace después el fago. Mata a la bacteria, pero después atacará a otras bacterias, podrá causar transferencia de material genético, no es algo que no puedes controlar. Entonces, por eso es el debate y no se llega a una aprobación de esta tecnología que es muy antigua en realidad ya, hace muchos años, cuando empezó el problema de la presencia de bacterias, apareció la técnica de la fagoterapia. Sin embargo, cuando se descubrieron los antibióticos, se dejó de lado la fagoterapia. Y ahora, en estos últimos años, está volviendo a tomar fuerza porque ya los antibióticos no son efectivos contra los diferentes microorganismos que causan enfermedad, los microorganismos patógenos. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la explicación de la práctica del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario acerca de ello. Le doy pase a la doctora Ana María. Muchas gracias, doctora Edwin. Muy bien, muy bonita la clase y que se va a concatenar con la clase de teoría que han tenido esta semana con el doctor Ruiz. Y ya ellos están buscando, ¿no? Los papers, los artículos para sus seminarios. Entonces, esta encuentro que hemos tenido el día de hoy y las clases sirven pues perfectamente para poder mañana hacer alguna discusión de los papers que ellos han buscado y puedan preparar como de manera bastante eficaz y eficiente sus seminarios, ¿ya? En eso quedamos y yo creo que daríamos por concluida la sesión esta tarde. Les agradecemos a todos haber estado presentes y cumplimos con la comisión de haber llevado a cabo la clase para esta semana, la clase del día jueves, que es la práctica, ¿ya? Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, doctor Edwin. De nada, muchas gracias también, estudiante. Gracias a usted, doctora Ana María. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, buenas tardes. La doctora, gracias, buenas tardes.